China no está suficientemente explicada. China no está suficientemente entendida por Occidente. Que Occidente incluso ha despreciado a China en una muy buena parte del tiempo. En este encuentro tardío que tienen China y Occidente, que recordemos que apenas es a partir del siglo XVII, cuando llegan las primeras versiones en mandarín de los jesuitas, que finalmente logran estar en territorio chino y que dan una visión un poco de lo que era China, del pensamiento chino, del confucianismo chino, pero que llega en un momento de la Ilustración y en un momento donde había una soberbia, porque era un auge occidental muy poderoso, Renacimiento, Ilustración, Revolución Industrial, y entonces desde ese momento pues se vio con cierta distancia la realidad china. Y eso nos ha llevado a que nos cueste trabajo entender primero la distancia, después un poco de soberbia, y hoy llegamos a un punto donde China está totalmente revelada en la parte económica, en la parte política, en la parte social, en la parte tecnológica, frente al mundo occidental, y pareciera que nos encontramos todavía en el siglo XVII en términos de la explicación de quién es China, cómo definir a China, y también una pregunta muy importante: ¿qué quiere China hoy del mundo, no? Entonces todo esto pues muy explicado y muy integrado en una pregunta que es muy difícil desde luego ahí generar una respuesta, pero insistiría yo que la palabra clave para las diversas preguntas que pudiéramos tener es esta palabra del confucianismo, de este gran pensamiento filosófico, político, social, con el que nace China desde el siglo V antes de Cristo, Confucio y desde luego todos estos grandes pensadores chinos que surgen en esa época, que se maneja como una etapa axial. Recordemos que en esta etapa del 500, de la mitad del siglo I antes de Cristo, también surge en la parte occidental pues Sócrates, Platón, Aristóteles, y tenemos toda una etapa del pensamiento, de la interpretación del mundo y de la vida. En el caso de China pasa exactamente lo mismo, bajo un enfoque asiático: Confucio, Mencio, Lao Tse, y una serie de grandes pensadores, la era de las 100 escuelas de filosofía que le llama China, que duró cerca de 500 años, que le dieron ese sustento primero filosófico a la primera construcción del Estado moderno que se tuvo en la actualidad. Y recordar, y eso nos cuesta trabajo aceptarlo, que el Estado moderno chino tiene un antecedente de 18 siglos sobre el Estado moderno occidental. Y esa es una gran diferencia que también explica muchas cosas de los diferentes campos del conocimiento que querramos entender. En ese sentido, esta construcción del pensamiento, de esta cosmogonía, de esta axialidad, de esta ontología de lo chino, del ethos chino, pues lo que genera es un Estado moderno que cuando nace en el 221 a.C., ya tenía su acervo de pensamiento que lo iba a definir. Y en esto participa de una manera directa el derecho, ¿no? Que es, por cierto, de manera muy importante. A veces existe un poco la idea equivocada, parte de esa idea del desprecio, de que China llega tarde al derecho, de que en China la no creación de una sistemática jurídica como la que se vive en Occidente es parte de un subdesarrollo cultural. Y esto no es así. Al contrario, China, junto con ese gran debate de la creación del Estado, las formas del Estado, también hay un gran debate sobre precisamente un Estado de Derecho o un Estado moral, que es la aportación china. No se va solamente por la creación de un Estado de Derecho, sino que también hay el debate de cuál era superior para crear un Estado moderno eficiente para la felicidad y el bienestar y el desarrollo de la gente que participaba dentro de ese Estado. Y ahí es donde, en ese debate, hay una corriente legalista en China y grandes pensadores chinos que debaten con la escuela confuciana, y al crearse el Estado moderno es paradójico lo que sucede, porque la escuela que gana en el 221 con el emperador Shi Huangdi
que es, digamos, la primera constitución de este gran estado, es legalista. O sea, en el 221 ya había un estado legalista en China, construido bajo leyes, bajo una idea de que las leyes deberían de ser el orden que se estableciera dentro de ese estado, que rigiera el poder, que rigiera a la sociedad, que rigiera la economía, que rigiera la propiedad. Y este mismo estado, que termina prontamente, aproximadamente en el 206 a.C., de una manera caótica, da lugar a una nueva apertura de esas corrientes filosóficas para que aparecieran, ¿sí?, las corrientes confucianas del ordenamiento social, que no son otra cosa que el privilegio de la moral sobre el derecho, y la dinastía Han, que le sigue a la dinastía Qing en alrededor de por 400 años más, impone el confucianismo y en ese sentido el orden moral de la sociedad y rehúye legislar o regular bajo un esquema jurídico. Y ahí es donde se define en China el camino de ese confucianismo que prefiere a la moral como la fuerza, como el mensaje, como la utopía que debería de llevar a cabo a ese estado y a sus habitantes, y se va por un camino diferente a ese estado de derecho que finalmente se escoge por Occidente, ¿no? Derivado también de sus propios pensadores, socráticos, presocráticos o posocráticos, y que también deciden finalmente irse por un estado de derecho, sin olvidar desde luego que pasan por una teocracia muy fuerte que también inhibe también el propio desarrollo de ese mismo estado de derecho, que con los romanos pues tiene una etapa de gran desarrollo, y que después pues por la parte teocrática tiene una inhibición muy fuerte que inhibe al Estado occidental junto con ello, ¿no? Entonces diríamos en este sentido que el confucianismo viene a ser esa variante y viene a ser lo que hoy también decíamos la China mal interpretada. Ese es lo que nos genera un problema, ¿no? Un problema de interpretación. Cuando Occidente pensamos como Occidente y queremos ver al otro pensando en nuestros cánones, en nuestros paradigmas, y lo queremos medir, cuando vemos al chino, cuando vemos a Asia del Este, nos cuesta trabajo, no lo reconocemos, nos es difícil, porque queremos imponer nuestros cánones al otro, y el otro pues se ve de una manera, y si no son parecidos a los nuestros, creemos que están mal, o creemos que están en el subdesarrollo, siendo que en algunos casos pudieran ser hasta superiores, y en otros equiparables, y en otros digamos que peores, porque finalmente son dos culturas y dos civilizaciones que tienen también sus fortalezas y sus debilidades, ¿sí? Pero en ese encuentro y en ese choque y se da finalmente una expresión y una etnicidad occidental y una etnicidad confuciana, en la que hoy el reto es pues, reconocerse en sus diferencias, reconocer y aceptar al otro. En esa medida creo yo que sería un principio de previo y especial pronunciamiento para una mejor diálogo, para una mejor coincidencia, para una mejor convivencia en esta sociedad global, pues que nos tiene frente a este gran choque de civilizaciones que todos atestiguamos entre China y Estados Unidos. China como parte de este representante asiático que, quieranlo o no, es parte de una región, y en el caso de Estados Unidos, pues como el líder hegemónico occidental que hoy ve un declinamiento preocupante respecto a un ascenso chino.